capítulo 4, versículo 1 solamente, aunque nos vamos a referir al cuadro bíblico completo, pero solamente nos vamos a limitar a leer el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Vamos a dar lectura a este versículo de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Padre, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Hoy nos vamos a referir a la tentación y al triunfo. Ese es el tema que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Yo sé que usted ha leído muchas veces este cuadro bíblico. Es un cuadro bíblico muy conocido, el que se refieren los evangelistas a la tentación de Jesucristo. Este pasaje ha servido de mucha bendición para cada uno de nosotros, pues aquí se nos presenta una realidad a la que nosotros nos estamos enfrentando día tras día, y es a lo que nosotros llamamos la tentación. Las tentaciones son cosas o es algo que se va a presentar a lo largo de la vida cristiana como algo normal, como almorzar. La tentación es algo que nosotros debemos esperarla, como nosotros sabemos que diariamente tenemos que bañarnos. Esto es algo normal con lo que nosotros vamos a lidiar. Y la Biblia es bien clara al manifestar que nosotros somos tentados porque dentro de nosotros hay una concupiscencia, es decir, dentro de nosotros hay deseos pecaminosos que nos hacen a nosotros ser tentados. Por eso es que Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Dios el Padre no puede ser tentado por nada, porque no hay ni existe ningún atractivo pecaminoso que pueda hacer que Dios pueda ser llevado al pecado. No hay ningún atractivo, no hay ninguna oferta que pueda mover a Dios, porque Dios no puede ser tentado por nada. Sin embargo, Jesucristo en su naturaleza humana fue tentado aquí en este cuadro bíblico. Ahora bien, ¿por qué si Cristo hemos enseñado que Jesucristo es Dios? ¿Por qué si la Biblia dice que Dios no puede ser tentado con ningún pecado? Porque Dios en su naturaleza no hay nada, ya lo hemos dicho, que lo pueda atraer, que lo pueda hacer sentirse tentado. Entonces, ¿por qué Jesús, siendo Dios, es tentado? Bueno, es bastante sencillo explicar, y como lo hemos enseñado en otras enseñanzas, Jesucristo tenía dos naturalezas. Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Entonces nosotros podemos decir que Cristo fue tentado en su naturaleza humana. Pero ¿qué nos dice el autor anónimo de Hebreo en su carta? Él dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. A pesar de que Cristo tenía una naturaleza humana, era 100% hombre. ¿Y qué significa? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando la Biblia se refiere a que Cristo era 100% Dios y era 100% hombre? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios al manifestar esto? Lo que la Biblia quiere decir es que Jesús tomó
la forma humana, y usted y yo bien lo sabemos, para poder morir por nosotros. Pero en su naturaleza humana, el Señor tuvo que alimentarse con alimentos normales, como el que tú y yo comemos. Jesús dormía, Jesús tenía necesidades fisiológicas, Jesús se cansaba, Jesús sudaba. O sea, todas las actividades que un humano hace y realiza, Jesús la hizo como hombre. Si Jesús tropezaba con una piedra, le iba a doler igualito como te duele a ti. Si Jesús, como trabajaba con José, como carpintero, se daba un martillazo trabajando, le iba a doler como te dolía a ti. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. Pero en otro ámbito de la humanidad de Cristo, Jesús era 100% santo. Jesús en su humano hombre no podía pecar. ¿Por qué? Porque Él nunca, al tomar su naturaleza humana, nunca dejó su naturaleza divina. Siguió siendo Dios, hermano. Siguió teniendo la sabiduría que Dios tiene. O sea, todos los atributos de Dios, Jesucristo lo tenía. Pero hay una razón por la que Cristo se humanizó, y no vamos a abordar eso porque usted y yo lo conocemos. Bueno, nosotros estamos frente a este cuadro bíblico. Es un relato, el relato de la tentación del Señor. Y este relato de la tentación del Señor, todos los que han tenido la oportunidad de leer los evangelios se dan cuenta y sabrán que este relato se encuentra redactado tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. Todos los evangelios excepto Juan, y todo eso tiene su razón de por qué Juan no se encargó de redactar la tentación de Jesús. Es bien sencillo y las razones son obvias. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas presentan a Cristo en otra dimensión. Sin embargo, Juan presenta a Jesús como el Hijo eterno de Dios. Si presenta a Cristo como el Hijo eterno de Dios, en otra palabra, Juan presenta a Jesucristo como Dios. Y en el versículo 1, en su prólogo, en su evangelio, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Más adelante Juan no puede hablar de la tentación de Jesús porque Juan está presentando a Jesucristo como Dios. Esa es la razón por la que el evangelista Juan omite este relato, porque en este relato los demás evangelios presentan la humanidad de Jesús, presentan a Cristo como aquel que puede ser tentado y todo lo que ya yo le acabo de explicar. Pero Juan no, Juan lo presenta como Dios, Juan lo presenta como aquel que no puede ser tentado por el mal. Y yo creo que esa es la razón por la que Juan omite redactar este relato, porque lo presenta como Dios. No puede Juan decir al principio una cosa para luego contradecirse. Y Juan en su escrito es bien armonioso, porque el evangelio de Juan cita algunas cosas de los evangelios, como se le llama a los primeros 3 evangelios, se le llama evangelios sinópticos, porque ellos comparten escritura en común. Bendito sea el nombre del Señor. Así lo presenta el autor anónimo también de Hebreo en sus primeros 2 capítulos. Él hace una presentación del Hijo de Dios extremadamente grande. Pero al Hebreo presentar a Jesús en los primeros 2 capítulos, presenta a Cristo como el Hijo de Dios, que murió, se humanizó, fue tentado en todo, dice Hebreo, pero sin dejar su naturaleza divina. Cristo en ningún momento, al despojarse de su gloria, de su trono, nunca se despojó de su naturaleza divina. Y esta es una de las doctrinas más atacadas por los herejes, porque los herejes que no confiesan a Cristo como Dios, como Salvador, como el eterno Hijo de Dios, niegan esta gran verdad bíblica. Y me refiero a lo mismo que me refería anoche y lo he hecho en otras ocasiones. Los testigos de Jehová
Ellos conciben que Jesucristo es la primera creación de Dios. Es el Hijo de Dios que fue creado por Dios. Y eso es una gran herejía. Tú y yo no enseñamos eso, no predicamos eso. Tú y yo confesamos y predicamos que Jesucristo nació de una virgen, pero que fue concebido por el Espíritu Santo. Y creemos que todos los atributos de Dios el Padre, Jesucristo lo tiene. Y no es que hay dos dioses, no, es un solo Dios que se ha manifestado de esta manera para poder comunicarse con nosotros, para que Él pueda entender que tú y yo podemos ser tentados. En lo que tú y yo somos tentados, Jesucristo lo comprende. Él sabe, hermano. Él conoce cada dolor, cada debilidad tuya y mía. El Señor la comprende. Por eso que el Señor nos trata y nos comprende a nosotros tal como somos, porque Él en la tierra experimentó todos los sufrimientos habidos y por haber. Jesucristo padeció, hermano, en carne viva, hasta el punto de morir colgado en una cruz y sufrir por cada uno de nosotros. Así que yo quiero en mi desarrollo poder compartir algunas cosas que nosotros podemos encontrar en este pasaje bíblico. Y la número uno, y es una pregunta que cabe: ¿por qué la tentación de Jesús? La tentación de Cristo tiene un porqué, tiene una razón. Pero vamos a ver que en esta razón, en este porqué, esta fue llevada a cabo, preste atención, en tres dimensiones en la que tú y yo somos tentados a diario. El hombre es tentado a diario en estas mismas tres dimensiones en las que Jesucristo fue tentado. Y estas tres dimensiones son, a saber, la número uno, Jesucristo fue tentado en lo material. Jesucristo, en segundo lugar, en este pasaje fue tentado en lo moral y en lo espiritual. En estas tres áreas Jesucristo fue tentado, y ya yo le expliqué las razones por las que el Señor Jesús fue tentado en esas tres dimensiones. Solamente tú y yo podemos ser tentados en lo material, podemos ser tentados en lo moral, podemos ser tentados en lo espiritual. Bueno, Cristo fue tentado en esas tres áreas y tú y yo lo podemos ser. Ahora bien, vuelvo y recalco: Dios nuestro Padre no puede ser tentado en ninguna de esas áreas. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer a la luz de este pasaje bíblico? Nosotros, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer ante la realidad que nosotros vemos en este pasaje de la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que poner en perspectiva cómo nosotros vamos a enfrentarnos a las diferentes tentaciones que vamos a encontrar en la vida. Algunos creyentes caen abatidos ante ciertas tentaciones, caen rendidos ante ciertas tentaciones cuando son tentados. Otros pueden luchar en la tentación y poder vencer. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros en esta predicación? Vamos a ver cuál es el arma principal que Dios dispone para nosotros los cristianos poder vencer, poder enfrentar eficazmente la tentación. Las tentaciones vendrán. Será inevitable que tú y yo seamos tentados en esas tres áreas de la vida. Sin embargo, la Biblia nos presenta a nosotros cuál es la herramienta principal que nosotros debemos utilizar, que Cristo la utilizó, y vamos a ver a Cristo utilizando estas herramientas para enfrentarse a la tentación a la que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el diablo es un tentador, ha sido un tentador desde el principio y lo sigue siendo hoy contigo y conmigo. Tú y yo no somos inmunes a las tentaciones. Vamos a ser bombardeados diariamente a lo largo de nuestras vidas, y nosotros debemos estar apercibidos. Nosotros debemos comprender cómo es que las tentaciones se deben enfrentar, hermano. Dios quiere equiparnos a nosotros.
Dios quiere equiparnos de tal modo que nosotros podamos enfrentarnos a la tentación y salir ileso de ella. Por eso nuestro tema es tentación y triunfo, porque el propósito de la tentación no es que tú quedes derrumbado, no es que tú quedes abatido. Por eso lo que Jesús utilizó para responderle a Satanás mientras lo tentaba es justamente lo mismo que tú y yo como creyentes debemos utilizar. Si nosotros utilizamos otro armamento, otra estrategia para enfrentarnos a la tentación, yo quiero decirte, y no te quiero desanimar, sino más bien advertirte, sino más bien concientizarte, yo quiero decirte que si enfrenta la tentación con otras cosas que no sea lo que nuestro Señor utilizó, caerá abatido, caerá rendido ante la tentación. El porqué de la tentación. Hemos dicho que esta fue llevada en 3 aspectos de la vida. Y hemos dicho también que esos aspectos son lo material. Jesús fue tentado en lo material. Aquí, en este pasaje, vemos a Satanás tentando a Jesús con cosas materiales, pero también en lo moral, o sea, en la pureza, en la santidad que Cristo tenía que llevar con el Padre. Satanás lo tienta, pero también Satanás lo tentó en lo espiritual. Pero nosotros vamos a ver ahora más ampliamente cada una de estas áreas, cómo Satanás puede hacerlo contigo y conmigo y nuestro humano cuerpo pecaminoso. Bueno, en lo material, cuando Jesús fue tentado, fue cuando Satanás le dijo a Jesús que estas piedras tú puedas hacer que se conviertan en pan. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que Jesús hubiera contestado a Satanás que convirtiera una piedra en pan para él comer y darle de comer a todos los que estaban ahí presentes? ¿Qué tiene que ver eso? Pudiera uno preguntarse. Sin embargo, dentro de la sutileza de Satanás se encuentran otros detalles que Jesús pudo discernir y pudo entender que Satanás no estaba buscando que la gente que estaban ahí, que tenían hambre, coman. No, eso no era lo que Satanás buscaba. Satanás no estaba buscando que Jesús había salido de un ayuno y que tenía hambre y que él estaba preocupado por Cristo. No, Satanás sutilmente está tratando de desviar a Cristo del verdadero propósito por el cual Jesús había venido como Mesías, porque Cristo no vino aquí a la tierra a hacer grandes espectáculos y a mostrar el poder de Dios. No, Satanás quería que Cristo se vea tentado a estar mostrando el poder. Vamos, a que una magia y que esa flor que está ahí se convierta en dinero. No, Jesús no respondió a la propuesta de Satanás. O sea, la tentación siempre va a ser pintada. Satanás nunca vendrá como pinta la mitología griega, Satanás con 2 cachos aquí. Satanás nunca se va a presentar ante los cristianos vestido de lobo, bien feo, haciéndole musaraña. No, ni siquiera le va a presentar cosas que los cristianos digan, pero no, yo no puedo acercarme ahí. No, las tentaciones siempre serán atractivas al ego humano. Escúcheme bien, las tentaciones de Satanás hacia nosotros, y lo fue con Cristo, serán cosas que nos llamen la atención. Seremos tentados a ser famosos, seremos tentados a mostrar que somos inteligentes, vamos a ser tentados a mostrar que somos superdotados. Son las tentaciones que Satanás le estaba haciendo al Señor Jesús. Él quería que Cristo mostrara el poder. Una silla, pim pum, se convierte en un bizcocho. No. Gloria a Dios. Que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, mira esa piedra que están ahí. Aquí hay mucha gente con hambre. Tú también tienes hambre. Vamos, manifiéstale tu poder a los judíos para que ellos vean que tú eres el Mesías poderoso que ellos estaban esperando. Pero hay algo sumamente interesante, que a medida que yo estudiaba este
pasaje yo pude ver. Satanás quería, desde la A hasta la Z, es decir, desde el principio hasta el fin, Satanás siempre quiso distorsionar al Hijo de Dios de que no cumpliera el verdadero propósito por el cual Jesús vino como Mesías a la tierra. Cristo vino como un cordero, dice la Biblia. Vino sencillo y humilde, consciente de que iba a morir, de que iba a padecer, pero Jesús fue tentado a que muestre su poder. Jesús fue tentado a que Él invocara miles de ángeles y que viniesen a impedir que a Él lo crucificaran. Jesús fue tentado en todas esas cosas. ¿Tú no crees que Cristo no fue tentado cuando era bofeteado, cuando era blasfemado? Jesús en su humanidad, Él fue tentado a querer evitar, a poder evitar con su poder como Dios que tenía, a que Él evite esas cosas de la manera incorrecta, hermano. Satanás querrá que tú te enfrentes a las circunstancias de la vida, a todas las situaciones que vamos a enfrentar en la vida, familiares, laborales, en todas índoles, matrimoniales, que tú la enfrentes con tu fuerza humana, con tu capacidad humana. Satanás no quiere que tú la enfrentes eficazmente por las escrituras, por la palabra de Dios. Satanás nunca querrá, ni tu naturaleza pecaminosa, que no se puede obviar, nunca querrán que tú vayas a las escrituras y te nutra y pueda ver de qué manera eficaz tú puedas lidiar con las diferentes tentaciones que vamos a encontrar en el día a día. Amén, gloria. Ahí está. Todo bien. Jesús. Gracias, Padre. ¿Para que estas piedras se conviertan en pan, Jesús? Para que tú veas cómo los judíos van a creer en ti. Y tú vas a ver cómo la gente te va a aplaudir. Este es el Mesías que esperábamos. ¿Cómo vamos a crucificar a este hombre si este hombre viene con un poder extraordinario? Este es el hombre que necesitamos. Satanás quería que Cristo venga mostrando poder para que la gente lo reciba, aplaudiéndole y no lo crucificara. ¿Usted está entendiendo, hermano? Amén. Satanás quería desviar a Jesús del verdadero propósito. Jesús tenía poder para convertir no solamente la piedra en pan. Jesús tenía poder para convertir la piedra y al diablo en pan y comercio. Él tenía poder para eso. Pero Jesús pudo discernir la astucia y la estrategia de Satanás, hermano. Él pudo entender, este no es el plan que yo vine al mundo. Yo no vine al mundo a mostrar poderes extraordinarios, sobrenaturales. Por eso es que hay muchas iglesias hoy cayendo en el engaño de mostrarle cosas a la gente que no están en las escrituras, mostrándoles poderes engañosos, hermano. Cuando la gente viene a la iglesia, lo primero que esa iglesia debe hacer con esos feligreses nuevos creyentes es instruirlo en la palabra de Dios, es discipular a su gente, es instruir a su gente y decirle a la gente la realidad a la que nos vamos a enfrentar en la vida, que es probable, como decía C ahorita cuando se refería al dolor que sentía, que es probable que un día tú le pidas a Dios, Señor, sáname, y Él no te sane, pero hay momentos que tú le pides, sáname, y Él lo puede hacer. La gente tiene que estar consciente de eso, porque cuando la gente se le dice otra cosa, van a ir a la iglesia a buscar soluciones. Van a ir a la iglesia a buscar que le solucionen sus problemas económicos. Aquí no se le resuelve problema económico a nadie, hermano. Van a ir a la iglesia buscando una sanidad física. Aquí no se le resuelve sanidad física a nadie. Aquí lo único que se hace es que se reciben a la gente pecadora y se le presenta a Cristo como Salvador. Amén. Satanás quería desviar a Jesús, pero Jesús leía la Biblia, el Antiguo Testamento. Fíjense que vamos a ver cuáles citas bíblicas del Antiguo Testamento el Señor le citó al diablo. Jesús leía la Biblia. Si es lo mismo que debemos hacer tú y yo. Jesús había leído el Antiguo Testamento completo y se lo sabía de memoria. ¿Y cómo? Si tú y yo no leemos la Biblia, ni memorizamos la Biblia, ni aplicamos la Biblia, ¿cómo nos vamos a enfrentar ante las artimañas de Satanás, ante las tentaciones que son sutiles, hermano?
hermano. Es más, hay tentaciones que vienen a tu vida que parecen ser de Dios. Aleluya. Oh, esto es de Dios. Pues yo le estaba pidiendo eso a Dios. Pero mira qué bien. Sí, hermano. Esto tiene que ver con la parte material. Para que Jesús entendiera. Esta tentación tiene que ver para que Jesús atendiera aún más a las necesidades físicas de aquellos momentos que al reino de Dios. Satanás quería distorsionar a Jesús. Por eso en lo material él fue tentado. Y hay miles de hombres que están siendo arrastrados por esta tentación. Aleluya. Usted ve a la gente en las iglesias hoy buscando ser famoso, hermano. Buscando que la gente lo aplauda. Y lo que es seguro que a un hombre de Dios le va a venir no son aplausos, señores. Lo único que le puede seguir a un hombre de Dios es el sufrimiento, es la crítica, el rechazo y que la gente lo vea como que ese hombre no es de Dios. Ese hombre no cree en esto, no cree en aquello. No le sigan a ese hombre. Esas son las cosas que le vinieron a Jesús a tal punto que lo odiaron hasta el final y lo llevaron ante Pilato y lo mataron, lo quitaron de en medio físicamente hablando, creyendo ellos que estaban obteniendo un triunfo. Oh, mis hermanos, Dios quiere que tú y yo... Mire, yo creo que uno de los énfasis mayor al cual nosotros como iglesia debemos hacer en este año 2023, presta atención, hermano, es un énfasis en las escrituras. Si nosotros nos llamamos Iglesia Bíblica de la Gracia, nosotros debemos mostrar que somos una iglesia bíblica, pero esto no es orgullo, esto es más bien una obediencia y reconocer que la Biblia Dios nos la regaló para que nosotros nos guiemos por ella, hermano. Nosotros no tenemos este nombre para resaltar aquí, que es el nombre más bonito que tenemos. No es para eso, es para la gloria de Dios, hermano. Cuando las iglesias son bíblicas, los pastores tienen que someterse y darle a entender a su feligreses que él no es el control, sino la Biblia. Yo tengo la responsabilidad de enseñarle a ustedes que yo no soy un monarca, que yo no mando aquí en lo absoluto. ¿Me entendió? Y si yo le enseño esto a ustedes porque yo quiero que esta iglesia sea una iglesia bíblica, hermano. Gloria a Dios. En lo moral Jesús fue tentado. Ahí lo vemos, los versículos están ahí. Échate abajo, tírate, que tú eres Superman. Échate abajo, le dice Satanás, y produce un espectáculo que dejaría asombrado a todos los judíos que están aquí presentes. Que se apresurarían a reconocerte como Mesías. Busca fama, Jesús. Tú vas a ver que te va a ir bien. La cosa te va a salir nítida. Tírate de ahí para que tú veas. Muéstrale a esa gente que tú tienes el poder. Eso fue lo que los escribas y los fariseos constantemente le decían a Jesús: mira, para nosotros poder creer en ti, nosotros queremos señal. Si tú no vienes con señal y poder, si aquí no se para un paralítico esta noche, aquí en esta iglesia no hay nada. ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesús? Señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra. Esa es la señal que viene para ustedes. Si ustedes quieren creer en mí como Mesías, crean, pero yo no voy a satisfacer su ego. Yo no voy a coger una cámara. Juan, Pedro, ponte allí con una cámara. Pedro, ponte allí. Vamos a grabar aquí hoy para que salgamos en los medios de Israel. Paralítico. ¿Tú sabes lo que hacía Jesús cuando sanaba a una gente? No se lo diga a nadie. Vete, pero no se lo diga a nadie. ¿Por qué Jesús? ¿A usted alguna vez se ha preguntado por qué Cristo hacía eso? ¿Alguna vez que usted haya leído donde Jesús sana a una gente y le dice vete y no se lo diga a nadie? ¿Alguna vez usted ha pensado por qué Jesús le dijo que no se lo diga a nadie? ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Sabe lo que Jesús estaba buscando? Que la fama de él, su poder como Dios, no se difundiera. Porque el propósito de Dios no era que los judíos conozcan a un Cristo que sanaba gente. Ellos no querían que él sea conocido como un Cristo que soluciona.
Él quería que la gente sepa que Él es el Mesías que Dios había prometido y que vino a morir. Y si la gente se enteraba de que Jesús, los dolores de cabeza y toda la cosa, la solucionaba, ¿qué iban a hacer a esto? ¿Lo iban a matar? No. ¿Entendió? Amén. Jesús vino humilde a la tierra, sencillo a cumplir la voluntad de Dios. Y en medio de sus tentaciones, Jesús pudo vencer todas las tentaciones, de todos los colores, de todos los tamaños. Jesús la pudo vencer. ¿Pero por qué la venció? Porque Jesús siempre dependió del Padre en oración, en estudio bíblico, porque Él estudiaba el Antiguo Testamento. Jesús siempre se iba a un lugar secreto y tranquilo a orar. Así debemos mantenernos tú y yo en comunión, separados de Dios. Nada podemos hacer, hermano. Nada. Y Jesús fue tentado en lo moral, por eso mismo, hermano. Pero no solo esto, no solo esto se esconde en esta tentación, sino que Cristo, con su poder de convertir la piedra en pan, podía ser desviado del propósito original por el cual Él vino a la tierra. Esta tentación también es otra tentación que arrastra a muchos hombres hoy. Hay gente que tiene un ministerio especial, ministerio de romper cadenas, ministerio de estruendo del cielo, y donde quiera que van haciendo estruendo. Jesús no hacía mucha bulla. Jesús era un hombre bíblico, cristocéntrico. Jesús enfocó a la gente a que la gente pueda ver su interior, ver su mancha. ¿Usted entendió cuál es el propósito del Señor? No, los evangelistas de hoy van a los sitios y empiezan a decretarle: mira, póngame aquí a los peloteros del barrio que están jugando pelota para que lo ungamos y en este año lo firmen. Eso es lo que los evangelistas de hoy van a las iglesias, a los pueblos a proclamar. Usted, un carro este año. Jesús enfocaba al hombre a que vea su maldad, su pecado. Si tú y yo no podemos ver nuestro pecado, no embromamos. Jesús llevaba al hombre a que vea su condición pecaminosa. Pero en otra parte donde Jesús fue tentado fue lo espiritual. Todo esto te daré, escuche, todo esto te daré si postrado tú me adoras. Hazte Mesías con un pacto conmigo. Ven, vamos a hacer un pacto tú y yo para que te haga Mesías de la noche a la mañana, sin necesidad de ir a la cruz. Jesucristo, ¿tú tienes que ir a morir esa cruz? No. Pero eso no era el plan. Jesús reprendió a Pedro y le dijo: mira, apártate de ti, Satanás. Lo reprendió porque Pedro quería ser más bondadoso que Dios y más inteligente que Dios. Ay, Jesús, que no te pase eso, ven. Pero Pedro, y aquello vine a este mundo, yo vine a morir en la cruz. Satanás también quiso desviar en esta tentación que aparece en los 3 evangelios principales. También quiso desviar a Cristo. Yo creo que ese hay un propósito en las 3 tentaciones de Jesús, tanto la material, moral y espiritual. Si Satanás tenía un propósito, era desviar a Cristo del propósito verdadero, original, por el cual Él vino a esta tierra. Y esta también es otra tentación que arrastra a muchos hombres, hermano. Muchos hombres andan detrás de las prebendas y cosas superficiales espirituales que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Todo esto te daré, Satanás. Qué bueno es poder nosotros entender cuando el enemigo nos quiere desenfocar como hijos de Dios. Esta era la más seductora de las propuestas para Jesús, el Hijo de Dios. Esta era una propuesta muy fuerte porque era en la parte espiritual. Pero recordemos lo que le dije al principio: Jesús fue tentado en su humanidad, en la necesidad que Él tenía, ver comprobados las promesas mesiánicas que estaban en las Escrituras, y el Señor la había leído y la había estudiado. Jesús sabía, hermano, que se había hablado de Él, de que Él iba a ser Mesías, pero Satanás le estaba presentando: venga, este Mesías de la noche a la mañana. Lo mismo ocurre hoy. Hay gente que se convierte hoy, a los 3 meses es pastor.
Hay gente que se convierte hoy ya al mes en un evangelista. Primero tú tienes que guayar la yuca, tú tienes que ser pastoreado, tú tienes que ser instruido, tú tienes que ser guiado. Bueno, lo mismo ocurría con Satanás. Él quería que Jesús llegara a ser Mesías, no solamente antes de tiempo, sino que de la manera incorrecta. Alabado sea el Señor. En Hebreo capítulo 2, del versículo 14 al versículo 18, tenemos una exposición de este misterio, del por qué Dios permite que Satanás esté activo de esta manera. Bueno, algunas posiciones teológicas es que la gran prueba de fe que el plan de salvación de Dios ha puesto ante todos los hombres, debemos creer lo que nosotros no vemos. Esto nos lleva a tocar nuestro segundo punto, el misterio del poder de Satanás. O sea, el poder de Satanás es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque uno se pregunta, ¿pero por qué lo permite Dios? ¿Por qué está activo ciertos poderes del enemigo de una manera limitada, pero tiene un poder engañoso? Jesús no respondió a la tentación de Satanás. Al tentador, no. Estos reinos que dice son tuyos para darlos a quien quiera. Oye lo que Satanás le dijo al Señor. Satanás es ciertamente un rey y un Dios, así lo describe 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Efesios 6:12 nos habla de ese poder engañoso también, aunque ignoramos las razones de Dios para mantener a Satanás en el poder sobre esta tierra. Es muy posible la sugerencia de algunos pensadores cristianos o teólogos, como usted quiera encontrarlo, a la luz de lo que Efesios nos habla y los que habla Colosenses también. ¿Crees que es para dar un ejemplo a los millones de seres del universo entero de los resultados que un mundo dejado en libertad como respuesta a la desconfianza del tentador? Pero finalmente la Biblia dice que Satanás será ejecutado, será juzgado y será condenado. Pero otra posible sugerencia a el por qué Satanás está operando es porque nosotros vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Si Adán no le da entrada, ya Satanás había pecado. Si Adán no le da entrada por la desobediencia a Satanás, Satanás no iba a poder tentarnos a nosotros, no iba a poder hacer nada. El mundo iba a funcionar normal. Satanás desobedeció a Dios, Dios iba a hacer con Satanás lo que tenía que hacer, y el hombre iba a seguir normal sirviendo a Dios, justamente el propósito por el cual el hombre fue creado. En tercer lugar, veamos cómo el Señor venció la tentación. Y este es el meollo, o lo que realmente tú y yo necesitamos entender. Cómo Jesús venció esa tentación y cómo tú y yo podemos vencer esa tentación también. Bueno, Jesús venció la tentación con la palabra de Dios, que es, dice Efesios 6, versículo 17, que es la espada del Espíritu. Ahora bien, ¿por qué la Biblia es comparada con una espada? Bueno, una espada es un arma de doble filo, es un arma utilizada en tiempos antiguos para batallar en las guerras, y la espada era un arma poderosa para poder enfrentar al enemigo. Y es por eso que el autor, el apóstol Pablo, toma la palabra de Dios como una espada. Dice que la palabra es como una espada que corta, destruye, se defiende ante las tentaciones malignas del enemigo. La cita del Señor que aparece en Deuteronomio capítulo 8, que esta es una cita que en Mateo, en los evangelios, en la tentación, son las citas bíblicas que Cristo utilizó, citó del Antiguo Testamento para responderle a Satanás ante la tentación. Deuteronomio 8:3 es la mejor apología, o sea, la mejor defensa acerca de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento.
O sea, Jesús toma ese versículo bíblico para defenderse con la palabra de Dios ante la tentación. Si nuestro Salvador daba toda esa autoridad en una sola frase del libro atribuido a Moisés, ¿qué debemos nosotros hacer? Debemos no solo creer en todo lo que está escrito en la Biblia como un mensaje de Dios que es directo, que se refleja en cada uno de nosotros, y nosotros debemos aprender a usar y aplicar lo que leemos en la palabra de Dios. Yo creo que lo que ocurre con los creyentes hoy es que no estamos sabiendo aplicar las escrituras, porque si de leer la Biblia, hay mucha gente que lee la Biblia pero no sabe cómo manejarse ante las diferentes circunstancias. Ahora, ¿qué debemos hacer? Saber aplicar. ¿Qué significa aplicar la Biblia? Bueno, cuando tú lees la Biblia, tú debes aplicarla a tu situación del momento. Tú necesitas ser fortalecido en un matrimonio, lee pasajes bíblicos que te fortalezcan. Tú necesitas ser fortalecido porque eres tentado en otras áreas de la vida. La Biblia te provee esas herramientas para poder enfrentarte a las diferentes tentaciones de la vida. Termino con esto. Será inevitable que seamos tentados mientras estemos en este mundo. Será inevitable. ¿Cómo así? Sí, que las tentaciones serán el pan, parte del pan nuestro de cada día. Sí, con esto en mente, yo debo entonces aferrarme a la palabra. Porque guerra avisada no mata soldados. Si a mí me están diciendo, mira, tú vas a ser tentado, me están diciendo, prepárate. ¿Y cómo lo hago? Ármate de la Biblia, llévala a tu mente, memorízala, aplícala a tu corazón. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer a la luz de este pasaje que nosotros hemos expuesto en este día? De todo lo que nosotros hemos visto, debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que no se te olvide eso, hermano. Debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay otra arma que Dios nos haya dejado para lidiar con la circunstancia, con la guerra espiritual, que la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. No te enfrentes a la tentación de otro modo que no sea de la manera correcta. ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo? Bueno, no sería suficiente conocer la palabra de Dios, memorizarla, sino aplicarla en cada uno de los sentidos en lo que nosotros vamos a ser tentados, en cada circunstancia, en cada situación, sea la que sea la situación, cualquiera. Tu situación, mi situación, es posible que sea diferente. Cada uno de nosotros tiene una situación diferente que va a enfrentar. Puede ser una opresión mental, puede ser algo que te atormente en la mente todos los días, que tú pienses mucho en eso, que no te deje orar, no te deje dormir, no te dé tranquilidad. Pues son diferentes las circunstancias a las que nosotros nos vamos a enfrentar. En la palabra de Dios hay respuesta para todas las insinuaciones del adversario. Por muy artificiosas que sean estas, en la palabra de Dios vamos a encontrar respuesta satisfactoria, coherente, poderosa. Porque Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te damos tu palabra, que son fieles.